No voy a estar de suplente en lo que consta el curso de geometría, ¿ok? Si no me equivoco, ya están en la parte 3, en la parte 3 de triángulos, o bueno, triángulos 3, ¿no? Que es en este caso, pues, el tema, bueno, subtema conocido, ¿no? Como congruencia de triángulos. Por si acaso, acá en geometría, justo con respecto a este tema de triángulos, hay dos temas similares, ¿eh? Que no son lo mismo. Que uno es congruencia y el otro es semejanza, ¿ok? Semejanza tiene que ver con proporciones. En congruencia es equivalencia, casi como podemos decir así, igual. Eso se refiere a congruencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? En triángulos 3. Vamos a iniciar entonces. Triángulos 3. Bueno, lo primero, en triángulos está pues la congruencia, ¿no? En este caso son los casos. Son, en sí, lo más conocido son tres casos, ¿ok? Está el caso, como vamos a sacar el primer caso, LAL, o conocido como LAL, ¿no? Que hace referencia pues al lado, ángulo, lado. Como les dije, congruencia hace referencia a la igualdad, o la igualdad entre dos triángulos, en este caso, porque estamos hablando de triángulos, la igualdad entre dos triángulos. El primer caso es el caso LAL, que es lado, vamos acá, lado, ángulo, lado, ¿no? Como vemos, ¿no? Acá tenemos dos triángulos, y vemos que tienen el lado, bueno, en este caso es el lado, un rectangulito, el ángulo y el lado. Al poder encontrar esta relación de triángulos, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Por tanto, si aquí yo le pongo un ángulo, digamos así, alfa, aquí, entonces aquí también va a ser alfa. Si aquí yo le pongo beta, aquí también va a ser beta. Si a este lado de acá yo le pongo que vale 5, este lado también va a valer 5. Todo eso podemos definir siempre y cuando lleguemos a la conclusión de que un par de triángulos son congruentes. Para ello vamos a ver los casos, porque hay tres casos, bueno, son tres casos más conocidos y hay uno, digamos así, como especial, pues, que al final llegan a ser cuatro, ¿no? El primer caso es el primer caso de congruencia, del lado, ángulo, lado, ¿no? Como vemos, podemos encontrar un lado, lado, ángulo, ángulo, y este lado igual, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Luego el segundo caso, ahora es al revés, ¿no? En este caso es de ángulo, lado, ángulo. Entonces encontramos dos triángulos, en este caso que tengan el mismo ángulo aquí, ¿no? Alfa, alfa, el lado, bueno, el rectangulito, y teta, teta. Entonces, si se dan cuenta, hemos encontrado en este caso, ¿no? Ángulo, lado y el ángulo, lado, ángulo, de igual, el mismo. Por tanto, estos dos triángulos son congruentes. Por tanto, igual que aquí, si aquí yo le pongo de repente un ángulo phi, o digamos, a ver, un ángulo A, aquí, entonces este ángulo también va a ser A. ¿Por qué? Porque estos dos son congruentes. Y con los lados de igual forma, ¿no? Podemos acá, de repente que este lado vale 3, este lado también va a valer 3. ¿Por qué? Porque son congruentes. ¿Cómo llegamos al caso de que son congruentes? Que se cumpla esto, ¿no? Entre estos dos triángulos que se presenta. Por si acaso, esto no necesariamente puede ser alfa, teta y esto aquí. También de repente podría ser acá arriba, ¿no? Sería este ángulo, este lado y este ángulo. La cosa es encontrar un ángulo, lado, ángulo en esa secuencia iguales en dos triángulos, digamos así, ubicados en distinta forma, ¿no? En distinta posición. Debemos encontrar esa igualdad. En este caso, la primera era lado, ángulo, lado, y la otra es ángulo, lado, ángulo. Si se dan cuenta, es una secuencia, ¿ok? Una secuencia. Esa secuencia debemos encontrar similares dos triángulos para poder decir que esos dos triángulos son congruentes. Y luego viene el tercer caso, ¿no? Que está aquí, el tercer caso, que es lado, lado, lado. En otras palabras, si encontramos un triángulo, bueno, dos triángulos, y vemos que los tres lados de ambos triángulos son lo mismo, podemos decir que ambos triángulos son congruentes. Entonces, obviamente, igual que anteriormente, si aquí yo le pongo, como ya definí que son congruentes, acá puedo ponerle alfa y ese ángulo también va a ser alfa. Aquí le pongo beta, este ángulo también va a ser beta. Y se dan cuenta, no solamente por la posición, sino por cómo se ve, ¿no? Si vemos que este es igual a esto, entonces si ponemos alfa entre este lado, que está con bolitas, y este lado rayado, entonces el ángulo del otro triángulo que esté entre esos mismos lados
va a ser el mismo ángulo, ¿no? Que vemos aquí también, ¿no? Bolitas y rayitas, ahí está, alfa. Acá igual forma, ¿no? Doble raya y rayado. Aquí ponemos a teta. Entonces acá también buscamos. Está el rayado y el rayado y el doble raya. Aquí está. Entre ellos está teta. Y ahí está. Y si se dan cuenta, ¿por qué lo menciono esto? Porque de repente este está invertido, ¿no? De repente estas rayas están acá y estas tres bolas están acá, ¿no? Y ahí cambia la posición. Porque tienen que fijarse con respecto a esto, ¿ok? En este caso porque son lados. Entonces acá ya hemos visto tres casos, ¿no? El primer caso, ángulo, lado, ángulo, o también como decíamos, ¿no? Ala. El segundo, lado, ángulo, lado, lal. Y el tercero, que es LLL, ¿no? O tres L's, lado, lado, lado. Cuando encontremos esa secuencia, la misma secuencia, en dos triángulos, podemos decir que ambos triángulos son congruentes. Esto vamos a verlo de mejor forma en los problemas, ¿no? Y luego tenemos lo que les dije en el caso especial, que es este aquí. Si se dan cuenta, aquí no es una secuencia, ¿no? Porque la secuencia normalmente era ángulo, lado y el siguiente, ¿no? Un ángulo. Pero por eso digo que este es un caso especial, que es en este caso el ángulo, lado, y el lado, en este caso hace referencia al lado medio. Si se dan cuenta, hay en este caso una longitud mayor, ¿no? Si ustedes lo ven aquí, tanto aquí como aquí. Esa es la referencia al LM. Entonces, este caso, ¿cuál es? Cuando vemos que un ángulo, un lado, si se dan cuenta, el ángulo y el lado son seguidos, ¿ah? No es un lado cualquiera, ¿sí? El lado seguido. Es ángulo y lado, y el lado medio. ¿Sí? Son el mismo, porque se dan cuenta, ¿no? Acá es bolita y bolita, acá es doble raya, y acá es teta, teta. Entonces, si son el mismo, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Por tanto, si yo le aumento los valores, ¿no? Como dije, que el ángulo que está entre bolita y doble raya es alfa, entonces el ángulo que esté entre bolita y doble raya de este triángulo también sería alfa. Y así. Entonces, hasta acá ya hemos visto cuatro casos, ¿no? Caso ala, ángulo, lado, ángulo, esa secuencia. Lal, lado, ángulo, lado. LLL o 3L, como quieran decirle, que hace referencia a los tres lados iguales. Y el cuarto caso, que es este de acá, ¿no? Ángulo, lado y el lado medio. Como dije, este es un caso especial. Luego de esto vamos a pasar ya agregando definiciones en este caso, ¿no? Propiedades con respecto a las líneas, bueno, líneas se le puede decir así, líneas especiales, bueno, no son no, recta, está recta, las rectas especiales. En este caso creo que ya han visto un poco antes ya lo que es la bisectriz, igual lo vamos a mencionar. En este caso, pues la propiedad de la bisectriz tiene un, digámoslo así, algo especial, ¿no? Con la congruencia de triángulos. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿qué es una bisectriz? Parte, ¿no? A un ángulo en dos ángulos iguales. En la mitad, obviamente, ¿no? Pues si vemos acá tenemos la bisectriz OP, que en este caso ha partido este ángulo de aquí, ¿no? Que se ve que era 2 alfa y la parte en alfa alfa. ¿Y por qué tienes lo que no mencionamos ahora con relación a la congruencia? Porque al nosotros trazar la bisectriz y partir en este caso un ángulo en dos ángulos iguales en la mitad, al trazar nosotros una altura desde el punto de la bisectriz hacia ese lado, como vemos aquí, ¿no? Tenemos alfa y alfa, acá está la bisectriz OP. Trazamos una altura hacia aquí y una altura hacia acá. Esas dos distancias, desde la bisectriz hacia ese extremo de la recta de ambos lados, va a ser el mismo. Por eso lo que vemos, ¿no? Bolita, bolita. Que estos dos son iguales. Y si se dan cuenta, aquí hay congruencia, ¿no? ¿Por qué hay congruencia? Miren, acá tenemos, en este caso, son triángulos rectángulos, ¿no? Sabemos que en un triángulo rectángulo, está la suma, sabemos que la suma de ángulos de un triángulo interno es 180, ¿sí? Entonces, si tenemos que uno es ángulo recto, quiere decir que los otros dos van a sumar 90. Por tanto, son complementarios, ¿no? Entonces, si aquí tenemos en este triángulo de arribita, OAP, en el triángulo OAP, tenemos alfa 90, este ángulo de aquí sería el ángulo complementario de alfa, ¿sí? Y ahora si vamos al triángulo OPB, que es el que está abajo, OPB, vemos igual, ¿no? También está alfa, y el otro ángulo que está aquí también sería su ángulo complementario, ¿no? Entonces, podríamos ponerle acá, vamos a poner de repente un teta, ¿ya? Tal que alfa y teta suman 90. Entonces tenemos acá teta y teta. Y si se dan cuenta, acá se presenta un caso de congruencia, ¿no? Tenemos en este caso, en el triángulo OAP, ángulo 90, lado, la bolita, ángulo
el que está aquí, ¿no? Teta. Y abajo, en el triángulo OPB, ¿qué tenemos? Acá abajo, ángulo 90, lado PB bolita, y el ángulo teta, ¿no? Y si se dan cuenta, hemos encontrado que es una secuencia igual, sino la misma. Ángulo 90, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por tanto, acá hay una relación de congruencia, ¿no? Entre el triángulo OAP y el triángulo OPB. Una relación de congruencia, ¿de qué tipo? Ala, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Y si se dan cuenta, ese es el motivo por el cual estamos viendo la bisectriz, ¿no? Que si se dan cuenta, lo que forma son dos triángulos congruentes. Ahora pasamos a lo que es la mediatriz. Sabemos que la mediatriz, bueno, parte en este caso, ¿no? Parte de un triángulo. Bueno, la mediatriz al ser trazada con respecto a una recta, la parte en dos partes iguales y forma 90 grados. Si se dan cuenta, es perpendicular, ahí está, 90 grados. En este caso, dice, no es la mediatriz de AB. ¿Por qué la mediatriz de AB? Porque parte a la recta AB en dos partes iguales y además forma un ángulo de 90, que es justo lo que vemos aquí. Por si acaso, la mediatriz, ahí está, digámoslo así, por caso, ¿cómo me podemos decir? A ver. Vamos a decir, ¿no? Consecuentemente o por coincidencia, como vemos, la mediatriz está pasando por el centro del triángulo. Pero no siempre sucede así, ¿eh? Porque la mediatriz solamente lo que deben saber de la mediatriz es que es una línea que con respecto a una recta, la parte en la mitad, o sea, en dos partes iguales, como vemos acá, y acá en este caso un ángulo 90. En este caso es especial, bueno, en este caso vemos que ha pasado por la mitad del triángulo, como lo vemos aquí. Por ese motivo es que pues se genera esto. Y, bueno, se genera esto, ¿no? Y se dan cuenta, acá también hay otro caso. Tenemos este lado, si se dan cuenta, se genera esto, ¿no? Bolita, bolita, lado. ¿Y acá cuál sería el caso de congruencia? A ver. Nos fijamos acá, tenemos bolita, bolita, ¿no? Entonces, esto de acá quiere decir que es un triángulo isósceles, ¿no? En este caso, bueno, lados iguales. Entonces, este acá sería un ángulo, digamos así, ¿no? Un ángulo alfa, este también sería un ángulo alfa. Entonces ya tenemos la relación, ¿no? Lado, bolita, el ángulo que está aquí, doble raya. Y el otro extremo de igual forma, ¿no? Bolita, el ángulo alfa y doble raya. ¿Qué caso es? Lado, ángulo, lado, ¿no? LAL. Ahí está el caso de congruencia. Como dije, ese es un caso, digamos así, especial, porque la mediatriz ha pasado, como vemos, por el vértice E, ¿no? O sea, ha pasado por el centro del triángulo. Por ese motivo es que se cumple esto. Por si acaso, bueno, aunque bueno, y si vemos bien, por si acaso, en sí la relación, si es ángulo lado, si es ángulo lado, ángulo, pero no es con este, ¿eh? Ahí también fijo bien, es con este centro de acá. Porque nosotros hemos partido así y no sabemos si estos son iguales. Sin embargo, vemos que acá estos dos triángulos comparten este lado, ¿sí? Este lado aquí, el centro. Y también ese lado son iguales y acá tenemos el ángulo 90. Y ahí está, pues, lado, ángulo, lado. Si es LAL, ahí está, LAL. ¿Por qué lados? El lado del centro, que vemos que sería la altura. Este lado, el AM, el MB, y el ángulo que está aquí, ¿no? Que aquí en el triángulo AEM es 90, y en el triángulo EBM es también 90. Si vemos ahí, ángulo, bueno, lado, ángulo, lado, y aquí en el triángulo EBM, lado, ángulo, lado, que sería el caso LAL. Y obviamente, ¿no? Si ya vemos que son congruentes, entonces podemos decir que estos también son iguales, que estos ángulos también son iguales y demás. Que eso ya se puede deducir porque son triángulos congruentes, ¿no? Primero encontramos la congruencia y luego ya hacemos las demás igualdades. Y luego está la última, que es con referencia al triángulo isósceles, ¿no? Que es justo lo que estaba mencionando aquí. Bueno, aquí me adelanté, acá me adelanté. Triángulo isósceles, ¿no? ¿Sabemos qué es un triángulo isósceles? Pues un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿no? En este caso, el triángulo isósceles ABC, si se dan cuenta, es de lado AB y BC iguales, ¿no? Entonces, a nosotros trazar aquí una altura, 90, o sea, entonces al solamente trazar una altura, si se dan cuenta, esta altura va a tomar forma de mediatriz. Justo acá lo menciona, ¿no? Porque esta altura no solamente va a ser una altura, va a ser una mediatriz. ¿Por qué va a ser una, a ver, por qué va a ser una altura? ¿Por qué va a ser una mediatriz? Porque va a ser, mira, acá menciona mediana, bisectriz, segmento de mediatriz, o mediatriz, ¿no?
¿Por qué? Porque miren, imaginemos que no tenemos nada de esto, ¿eh? Ni el rayadito, ni el ángulo, ni nada. Solamente tenemos un triángulo isósceles de del lado AB y BC iguales. Entonces acá nosotros partimos, trazamos una altura, 90 grados, no sabemos qué ángulo tenemos aquí. Sin embargo, como sabemos que es un triángulo isósceles, este ángulo que está aquí, el triángulo que está, bueno, el ángulo BAC, va a ser el mismo que el ángulo BCA. ¿Sí? O sea, este ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí van a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Lados iguales, ángulos iguales. Entonces, ahí ya podemos ver, ¿no? Ahora vamos recordando lo anterior, ¿no? Que mencioné. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, los ángulos que estén allí van a ser complementarios, ¿no? Ya que tenemos un 90 aquí. Por tanto, si este de acá es un alfa, este va a ser el complemento de alfa. Y si este de acá es un alfa, este también va a ser el complemento de alfa. Por tanto, tendríamos, en este caso, la relación, ¿no? Alfa, que es este ángulo, el lado, porque es un triángulo isósceles, y el ángulo que está acá, que sería el complemento del alfa. Y luego al otro lado igual, ¿no? Alfa, el cuadradito en este caso, rectángulo, y acá el complemento de alfa. Si se dan cuenta, hemos encontrado la relación, ¿no? Que en este caso sería ángulo, lado, ángulo, ala. Entonces, por eso que estamos deduciendo ahorita, que estamos encontrando, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Por tanto, al ser congruentes, obviamente todos los lados son iguales, ¿no? Entonces, este lado es el mismo, o bueno, este ya es obvio porque es la altura, este de acá al lado, H y AC también son el mismo. Entonces, si se dan cuenta, al asumir nosotros que ya vemos que estos también son iguales, podemos notar, ¿no? Que es un segmento de mediatriz. ¿Por qué un segmento de mediatriz o mediatriz? Porque sabemos que una mediatriz que hace partir a una recta en dos partes iguales y un ángulo de 90, ¿no? Por ese motivo es que se dice que este BH también es una mediatriz. ¿Y por qué una bisectriz? Porque hemos llegado a la conclusión que esta de acá son ángulos iguales, ¿no? En este caso acá dijimos que era alfa, alfa, complemento de alfa. Complemento de alfa, entonces son ángulos iguales. ¿Y qué recta parte a un ángulo en dos ángulos iguales? La bisectriz. Por ese motivo es que también se dice que esta altura BH también es una bisectriz. Y bueno, en el caso de mediana lo menciona también porque sabemos que una mediana también en este caso parte una recta en dos partes iguales, ¿no? Solamente que la diferencia entre la mediatriz y la mediana es que la mediana solamente parte en la recta en dos lados iguales. Sin embargo, la mediatriz, como hemos visto aquí, parte en dos lados iguales y también forma un ángulo de 90, que es la diferencia. En el caso de la mediana no es necesariamente parte un ángulo, bueno, parte forma el ángulo 90. Y bueno, acá está la última propiedad con respecto a eso, que es la propiedad de la base media, que es justo lo que vemos aquí, ¿no? El triángulo ABC nos dice que M es punto medio de AB, bueno, de ese segmento. Obviamente, si es punto medio, quiere decir que AM y MB van a ser la mitad, ¿no? Mitad, cada uno, y van a ser iguales, porque dice que es punto medio, la mitad. Y aquí cuando hace referencia en este caso, pues acá haciendo referencia a paralelos. MN es paralelo a AC. Entonces ahí recordamos, ¿no? Lo que hemos visto al inicio en ángulos, ¿no? Cuando tenemos dos rectas paralelas, y bueno, en este caso tenemos una recta que une, podemos trasladar un ángulo al otro, ¿no? Al otro extremo. Si aquí, por ejemplo, miramos aquí. Si acá yo le pongo un ángulo de alfa, este ángulo acá también sería alfa. ¿Por qué motivo? Bueno, acá tenemos alfa, como esta recta y esta recta son paralelas, este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí, ¿sí? Y luego por punto de vértice, este ángulo que está aquí es el mismo que este ángulo de acá. Y ahí podemos ver, ¿no? Que este ángulo es el mismo que aquí. Entonces, eso que hacemos aquí también podemos hacer de este extremo, ¿no? Y sería igual. Acá, en este caso, un alfa y acá sería un alfa. Entonces, por ese motivo, ahí encontramos esa relación y podemos decir, ¿no? Que son, en este caso también se cumpliría lo mismo que este extremo, que ambos lados son iguales también. Si se dan cuenta, siempre y cuando estos son paralelos, ¿no? M, N y S. Si son paralelos, entonces, son paralelos y estos puntos son punto medio,
Si este punto es punto medio, quiere decir que también, ese también es punto medio. Y así como acá son iguales en este lado, aquí también serían iguales porque el n también sería un punto medio. ¿Ok? Y luego viene en este caso, unas, digamos así, propiedades complementarias. La primera es con respecto, que es justo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Con respecto a los puntos medios. Que esta de acá se deduce de lo anterior, ¿no? Como llegamos a la conclusión de que ambos lados son iguales, bueno, estos puntos parten a mitad de cada uno, podemos decir que son puntos medios, ¿no? Entonces, de eso también se encuentra una relación, que es esta de aquí, de que EF es en este caso, es la mitad de PR, ¿no? ¿Por qué? Por algo simple, ¿no? Si vemos en el triángulo PQC, ¿cómo cuánto van a, se dan cuenta? Mira, acá es el mismo lado, este es el mismo ángulo, ¿sí? En el triángulo PQC es, digamos así, dos, vamos a ponerle que esto vale A y esto vale B, ¿ok? Entonces acá sería 2A, 2B, y en el otro lado, en el triángulo más chiquito, que sería EQF, sería A y B, ¿no? Entonces ahí vemos que este triángulo está en una relación de proporción. Por ese motivo, si esto de acá vale 2C, digámoslo así, PC vale 2C, entonces esto valdría la mitad, que sería C, nada más. Y eso es lo que justo se coloca aquí. Que es que se cumple, si se cumple que vemos que EF y, bueno, E y F son puntos medios, entonces la longitud de la recta EF va a ser la mitad de la longitud P, de la recta PC. Bueno, acá le han puesto PR, P es PC. Y luego vamos a la última, ¿no? De la mediana. Como vemos aquí, bueno, justo es una mediana particular, ¿no? Porque es la mediana trazada en un triángulo rectángulo, partiendo en este caso del ángulo recto, ¿no? Como dijimos anteriormente, una mediana, ¿qué hace? Parte una recta en dos partes iguales, ¿no? Ahora el ángulo no necesariamente, como dijimos, no necesariamente forma 90. Si fuera 90 sería una mediatriz, pero no forma 90 necesariamente. Entonces acá hay un caso particular, ¿no? Que es justo que cuando trazamos aquí una mediana en un triángulo rectángulo, ante el ángulo 90, vamos a llegar a la conclusión de que este BM y estas, bueno, digamos así, particiones generadas por la mediana son la misma. Pues está así, AM, bueno, esta acá es para relacionar con respecto a AC. Pero ahí podemos ver, ¿no? Que AM, BM y MC, tanto la mediana como las partes que partió, son lo mismo. Y eso justo hay un problema en los ejercicios en el cual vamos a encontrar y vamos a poder, digamos así, demostrar esto, en que ahí justo se presenta esto. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora sí pasamos a... sí. Y de manera complementaria, más que todo, están acá los triángulos notables. Que en trigonometría, bueno, me van a llevar, pero bueno, no hay problema también llevar en geometría, porque también se usa. Son estos aquí, bueno, esto es más que todo para que se lo aprendan, digamos así, de memoria. O bueno, para que lo tengan, o bueno, para que lo aprendan poco a poco. Porque son varios. Los principales son estos triángulos. El triángulo de 45 y 45, 60 y 30, 53 y 37, y el de acá de 74 y 16. ¿Por qué se dice triángulos notables? Porque son triángulos, digamos así, muy usados, o que, bueno, el caso con estos ángulos siempre se presentan. Son más que todo, se dan cuenta, son relaciones. ¿Cómo se relacionan estos lados? Eso ya hemos visto en trigonometría, ¿no? Pitágoras. Esta relación de ángulos. ¿Cómo se dio? Por Pitágoras. En el caso de 53 medios y 37 medios son triángulos que salen de estos triángulos de aquí. Y ya, pues los demás nada más. Bueno, chicos, vayan repasando. Después de clase ya, bueno, van a recibir material de recién, van repasando. En los problemas de hoy solamente me parece que se va a usar, creo, este de aquí nada más. 45 y 45. Luego el resto no se menciona, ¿ok? Así que no se preocupen. Pero luego ya de recibirlo, pues tienen que repasar. Y dicho esto, chicos, vamos a pasar entonces a los problemas. De manera rápida. Ahora sí. Ya está. Aquí están los problemas. Listo. Vamos a pasar a los problemas. Entonces, vamos a iniciar con el primer problema. Por si acaso acá los números están, digamos así, entre comillas, saltados porque no he hecho ejercicios seguidos de la lista de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el siguiente, por ejemplo, el 1 y el 2 son similares. Por ese motivo es que nos salté el 3, que ya es un problema distinto. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar acá. Ahí está.
Vamos a iniciar entonces con el primer problema. Nos dicen, ¿no? De gráfico, calcular teta. Tenemos este triangulito acá. ¿Okay? Entonces justo acá ya lo separamos un costado un poquito más grande para poder visualizarlo mejor. Entonces vemos acá un triángulo, ¿no? Por si acaso, acá vemos que está así, ¿no? Que lo señala. Está haciendo referencia a que estos ángulos son iguales, ¿ok? Estos ángulos son iguales. Por tanto, a ver, ¿dónde está acá? Por tanto, si estos ángulos son iguales, este de aquí, aquí está. Entonces, si este ángulo es igual a este, quiere decir que ese sería alfa y ese sería alfa, ¿sí? Ángulos iguales. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es AD? Una bisectriz, ¿no? ¿Por qué es una bisectriz? Porque está partiendo en este caso este ángulo, el ángulo BAC, en dos ángulos iguales, que es alfa y alfa. Entonces, recordamos de lo que era con respecto a la propiedad de la bisectriz, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos una bisectriz? Trazamos alturas, ¿no? Si se dan cuenta que ya tenemos una altura, acá tenemos la otra altura, trazamos hasta acá. Ups. Ahí está. Trazamos la otra altura, ahí está. Ángulo de 90. Entonces, ¿qué se cumplía en este caso, en la propiedad de la bisectriz? Se formaban dos triángulos congruentes, ¿no? Entonces, acá, bueno, con eso voy a poner acá a un costado, ¿ok? Acá la congruencia la voy a poner acá al costado para que lo vea. ¿Ya? La congruencia sería entre qué triángulos? El triángulo ABD, ABD, así sin una de congruencia, por ese caso. Un igual y una, digámoslo así, una ñ, la ñ. Y el triángulo ABD y el triángulo, vamos a ponerlo con un punto H, okay. Vamos a ponerle H. Y el triángulo sería HD, okay, así. Desde la cuenta hemos encontrado la congruencia entre estos dos triángulos, ¿no? El ABD y el AHD. ¿Por qué? Porque vemos acá la recta de la bisectriz, ¿no? Entonces, obviamente, es una bisectriz, se cumplía que esto de acá es igual a esto, ¿no? Este lado, se cumplía que este lado de aquí es igual a este lado. Y si no lo vemos así, entonces vamos a buscar el caso de congruencia, ¿ok? Si no lo vemos así, buscamos el lado de congruencia. Entonces, como les dije, estos ángulos son complementarios, ¿no? Si es alfa, este sería 90 menos alfa. Ups. Y este ángulo acá, si es alfa en 90, también sería 90 menos alfa. O sea, si no lo ven, entonces lo encontramos así. Si se dan cuenta que hay un caso de congruencia, ¿no? Ángulo, alfa, lado, dos rayitas, ángulo, 90 menos alfa. En el otro triángulo, ángulo, alfa, lado, dos rayitas, ángulo 90 menos alfa. Entonces ahí podemos encontrar la congruencia, ¿no? Si no nos recordamos la propiedad, buscamos el caso en los triángulos. Entonces ahí podemos encontrar el caso, ¿no? Que sería el caso, ya ponemos, es el caso ALA. Caso ALA. ¿Por qué? Acá está, ¿no? Alfa, el igual, y este ángulo que está acá. Vamos a buscar el color. Sería alfa, es decir, acá la igualdad, y acá estos ángulos, ¿no? Ese sería. Entonces ya está, ya digamos así que está resuelto, ¿no? Si acá tenemos entonces que BD vale N, entonces por congruencia, HD también valdría N, ¿no? Acá vamos a escribir por el costado acá. Por congruencia, BD es igual a ¿cuánto? A DH. Un chiquito. Ahí está. Y esto es igual a ¿cuánto? A N, ¿no? ¿Por qué a N? Porque es lo que dice en el problema, ¿no? Que BD vale N. Entonces, si esto vale N, entonces eso también vale N. Ahí está, vale N. Entonces, se dan cuenta que acá tenemos un triángulo, ¿no? Que está aquí, vamos a resaltarlo. El triángulo del ángulo teta. Esto de acá. Que es el triángulo DHC, ¿no? Vemos, acá vamos a dibujarlo de mejor manera, de mejor forma. A ver. Acá está. Ahí está, y yo sigue haciendo.
Si se da cuenta, ahí tenemos el triángulo, ¿no? El triángulo, en este caso, DHC. ¿Recto en cuál? En H, ¿no? Es lo justo que vemos acá. Recto en H, quizá, recto en H. Entonces acá tenemos acá H, acá en este caso C, y aquí D. ¿Dónde está el ángulo teta? En C, ¿no? Aquí está teta. Ahí está. Tenemos, ¿dónde está N? HD es igual a N, ¿no? HD. Este es N. ¿Y quién es N raíz de 2? DC. O CD, ¿no? Que es acá sería. Aquí sería N raíz de 2. Por tanto, ¿cuánto valdría el ángulo teta? Entonces vemos acá, en este caso, acá, las propiedades, acá el triángulo, los triángulos rectángulos notables. Vemos, ¿no? Acá está A raíz de 2. En este caso es N raíz de 2. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué caso es? El ángulo de 45 y 45, ¿no? Ambos ángulos son iguales. Por lo tanto, θ es igual a ¿cuánto? A 45 grados. Ahí está. ¿De dónde sacamos eso? Del triángulo rectángulo que está aquí, ¿no? Aquí está. Vemos la relación de los lados, ¿no? A raíz de 2. Y justo acá encontramos N raíz de 2. Eso quiere decir que esto es N, ¿no? Y si no lo ven así, entonces hagan aquí Pitágoras, ¿no? HC, que no sabemos, al cuadrado, más este N al cuadrado, es igual a ¿cuánto? La hipotenusa, que es de C al cuadrado. N por raíz de 2, todo eso al cuadrado. Y al final vamos a sacar que HC es igual a N. Entonces ahí encontramos esta relación que es este triángulo. Lados iguales, ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales. Entonces sería la mitad de 90, ¿no? Que sería 45. Ahí está. Pasamos al siguiente problema, problema 3. Ya que el problema 2 es similar a esto, también se usa la bisectriz. Pasamos al problema 3 que está aquí. Nos dicen, ¿no? Siendo L1 y L2 mediatrices de AM y MC. Y justo aquí vemos lo que yo les mencionaba, ¿no? Que una mediatriz no necesariamente pasa por el recto, por la parte central de un triángulo. Sin embargo, para recordarnos y saber qué hace la mediatriz, parte un lado en partes iguales y además, al cruzarse con la recta, forma un ángulo de 90. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver acá, ¿no? Nos dice hallar la medida, bueno, la medida del ángulo PMQ. Bueno, aquí nos señala, pero P es esta intersección que está aquí, y Q es esta intersección. Por tanto, PMQ, ¿cuál sería? Sería este ángulo, ¿no? De aquí a aquí, este angulito que está acá. Entonces vamos acá a graficarlo, ¿ok? Rectas. Acá, graficamos. Vamos a acomodar aquí, ya está. Entonces ahí tenemos PMQ, ¿no? Como les dije, esto de aquí es P, este es P y este acá es Q. Entonces, ¿cuál es el ángulo PMQ? Este ángulo que está acá. PMQ. Este es el ángulo X, que es justo lo que queremos hallar. Entonces vamos a ver lo que nos decía, ¿no? ¿Qué nos decía? Que L1 y L2 son mediatrices. Por si acaso hay que ver bien mediatriz de quién, ¿ah? Nos dice mediatriz de AM. Entonces, L1 es mediatriz de AM. ¿Dónde está L1? Esta acá es L1. ¿Cuál es AM? Este es AM. Entonces, si L1 es mediatriz de AM, quiere decir que L1 va a partir a AM en dos partes iguales, ¿no? Aquí está. Entonces, esos fragmentos son iguales y además, ángulo de 90, ¿ok? No olvidar, ángulo de 90. Ahora vamos al caso de L2. ¿Qué nos dice L2? Es mediatriz de MC. ¿Dónde está MC? Desde este punto, ¿no? MC. Entonces, si L2 es mediatriz de MC, ¿qué quiere decir? Que parte a MC en dos partes iguales. Por lo tanto, acá tenemos esta acá, así igual, 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 igual. Y acá igual, ¿no? Un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque es una mediatriz. Entonces, acá vamos a darle valores. Bueno, acá vamos a encontrar directamente el caso, ¿okay? Vamos a buscar, igual vamos a mostrar los casos de congruencia para que ustedes lo vean. Entonces vemos aquí, ¿no? ¿Cuál sería el caso de congruencia en ambos triángulos? A ver, alguien me dice, si alguien lo ve. Está a la vista. A ver, alguien me dice. ¿Qué caso de congruencia se presenta en este problema? El caso LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Al menos acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues acá, pues, miren. Lado,
que sería en este caso AM, esto, lado AM, el ángulo 90 y este lado, ¿no? En este caso, hay congruencia entre, aunque en sí acá hay 4 triángulos, y con congruencia primero entre este triángulo, vamos a poner un valor aquí, okay. Ponerle aquí, a ver, ¿qué podemos saber? T, y aquí vamos a ponerle R, ¿ok? Entonces, encontramos este punto, por si acaso, este punto. Entonces, se dan cuenta que encontramos una congruencia, ¿no? La primera congruencia entre APT y PTM. Es la primera pareja de triángulos de congruencia. ¿De qué tipo? Lado, ángulo, lado, ¿no? El lado, si se dan cuenta, AT, en el primer triángulo en APT, lado AT, ángulo 90, lado PT. En el triángulo PMT, lado MT, ángulo 90, lado PT. ¿Se dan cuenta? Hay una congruencia de qué tipo? Lado, ángulo, lado. Ahora vamos al otro extremo. ¿Se dan cuenta? Es similar, ¿no? En hay congruencia entre MQR y QRC. ¿De qué tipo? De igual tipo, ¿no? Lado, ángulo, lado. En este caso es del lado MR, ángulo 90, lado QR. Triángulo QCR, lado RC, ángulo 90, lado QR. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Que también son congruentes. Por tanto, si ambos son congruentes, podemos decir esto, ¿no? Miren, si ambos son congruentes, podemos decir que este de acá es un ángulo alfa y este ángulo también va a ser alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque son triángulos congruentes, ¿no? Y si se dan cuenta, la posición es así, ¿no? Por tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Y ahora vamos al otro lado, también igual, ¿no? Como son congruentes, podemos decir que esto es teta y esto de aquí también es teta, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son congruentes. Ahora hacemos suma de ángulos internos, ¿no? Sabemos, ¿no? Que en un triángulo la suma de los lados internos es la suma del otro lado externo. En este caso, alfa más alfa, 2 alfa. Y acá igual, ¿no? A teta más teta, 2 teta. Y aquí, si se dan cuenta, es un cuadrilátero, ¿no? Ahí podemos hacer, bueno, de una forma, y si no la otra, para que no se confundan, pues podría ser la otra, ¿no? Tomando en cuenta estos ángulos de aquí arriba. Si es un triángulo congruente, este ángulo que está aquí es el mismo que este ángulo. Y aquí igual, ¿no? Este ángulo que está aquí es el mismo que este ángulo. Bueno, acá vamos a poner 3 para diferenciar el triángulo. Okay. 3 líneas. Entonces, este ángulo es el mismo que este ángulo y acá igual este ángulo, porque ambos triángulos son congruentes. Eso ya tenemos el pescadito, ¿no? Si ustedes lo ven. Suma de en este caso de este más este es igual a los externos a estos lados. Si ustedes recuerdan. Y si no, pues el del cuadrilátero, lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Asumimos, tomamos que este es alfa, por tanto este también es alfa. Aquí igual. Suma de ángulos internos igual a un ángulo externo. Y aquí igual forma. Entonces ahí ya salió el problema, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, pues. Sumamos nada más. Un cuadrilátero cualquiera, la suma de los ángulos internos es 360. Y si se dan cuenta, también hay un triángulo mayor, ¿no? Que es alfa, el triángulo ABC, que es alfa más 80 más teta, ¿no? Que es igual a 180. Y podemos decir que alfa más teta es 100. Vamos a dejar de hablar, vamos a poner acá una vez entonces. Entonces acá vamos a tener, ¿no? Viendo, así, ¿no? Triángulo ABC, tenemos que alfa más 80 grados más teta es igual a ¿cuánto? 180. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Pues. Ahí está. Entonces, alfa más teta es igual a 100. Ahí tenemos uno. A lo que les dije, ¿no? Bien, en este caso, más. ¿Está? Viendo, bueno, en este caso un cuadrilátero, ¿no? Bueno, ¿por qué? Que este caso es P, M y Q. Ahí está. Tenemos, ¿qué tenemos? En este caso sería 2 alfa, que sería el ángulo que está en P, más 80, más 2 teta, que está en Q, más X, que es PMQ, el ángulo PMQ.
es igual a 360. Entonces, cuando acá agrupamos, ¿no? 2 alfa más 2 beta, sería 2 por alfa más beta, ¿no? Una agrupación más x más 80. Igual a 3. Este ya hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuánto vale alfa más beta? 100. O sea que tendríamos 200 más 80. Vamos a poner parte por parte. Entonces acá tendríamos 200 más x más 80 igual a 360. Tendríamos 280 más x igual a 360 y bueno, acá es una resta, ¿no? ¿Cuánto sería x? 80 grados. Ahí está la respuesta. Bueno, chicos, estamos sobre el tiempo. Parece que ya... Bueno, chicos, de todas maneras, la próxima semana vamos a quizás resolver unos cuantos problemas y continuar con lo que sigue, ¿no? Como ven, chicos, los problemas son, en este caso, encontrar, ¿no?, la relación. Si se dan cuenta, hemos aplicado las propiedades, y si no recordamos las propiedades, ¿qué podemos hacer? Buscar, en este caso, la situación de congruencia, ¿no? Sabemos que hay 4 tipos, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ala, lal, lado, ángulo, lado, y 3 L's. Y bueno, el caso especial, ¿no? También, que es este ángulo, lado y el lado medio. Entonces, si no recordamos las propiedades, hacemos eso nada más. Buscamos ello en el problema. Como ustedes mismos han visto, al momento de ver el problema, siempre vemos que hay 2 triángulos que nosotros podemos saber que son iguales. Pero hay que ver primero, hay que demostrar que son iguales. ¿Mediante qué? Mediante la congruencia. Cuando nosotros encontramos el caso, encontramos que son congruentes, entonces ya reemplazamos, igualamos, como hemos visto, por ejemplo, aquí, y sale el problema. Aquí también de igual forma, ¿no? Se podía ver desde el principio. Sin embargo, hemos encontrado el caso para poder asegurar que son iguales y luego ya hemos igualado, ¿no? Usando depende a nuestro modo, ¿no? Como hemos querido. Por ejemplo, ¿por qué digo como hemos querido? Porque hemos encontrado que son iguales, entonces acá le hemos puesto que es ángulo alfa y acá va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque son congruentes. Aquí de igual forma. Una vez que ustedes encuentran ya la congruencia entre un par de triángulos, ustedes pueden usarlos como ustedes se les antoje, ¿no? De repente usan un ángulo, de repente usan el otro ángulo, más que todo para poder mover, en este caso, los lados y demás, ¿no? Me ha gustado ver desarrollar otro problema, porque hay un problema que es que es más que todo con dibujo de rectas y separar los ángulos, pero bueno, será para la siguiente clase. Entonces, chicos, eso es todo por acá, sería de geometría con congruencia de triángulos. Gracias.